Hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Tenemos con Buenas nosotros tardes. una invitada de lujo hoy. Está otro de nuestros directores en alguno de nuestros programas y hoy representante de EGMA. También gente de Uruguay, gente de, en este caso, como son los fundadores y directores, desde Australia. Vamos a comenzar y esperemos que todas las personas se vayan uniendo a nuestro link. Tenemos aquí hoy en vivo y en directo, yo desde Toronto, con un clima más bien agradable, no sé cómo están en cada uno de sus países, pero tenemos a Rocío Aquino, una mujer que ha dado, como dicen por ahí, bastantes batallas y que es quien nos ha mostrado cómo se puede ejercer un liderazgo más humano, un liderazgo que se vaya desarrollando persona a persona. Y la pregunta aquí no sería ¿a cuántas personas estoy influyendo? Sino cuando alguien pasa por mí, ¿qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que queda para su vida? ¿Y cuántas personas puede impactar y seguir haciendo el efecto dominó esa persona que llega? Rocío, tú nos hablas de un liderazgo espectacular. Aquí yo tengo una pregunta porque muchos sabrán qué es el ecosistema y la amplificación del liderazgo, pero otros no. Así que me encantaría comenzar por eso. Para alguien que se siente apagado, sin influencia, ¿cuál sería el primer paso concreto para empezar a amplificar su liderazgo desde hoy? Y obviamente, ¿qué significa? Espero, por favor, Jorge, si se está grabando, si no, que lo pongamos a grabar directamente. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Rocío, Sí, sí se está bienvenida. grabando. Saludos con Bienvenida. todos. Sí. Gracias. Y bueno, esta pregunta creo que es un abrebocas para que tú te vayas o nos vayas deleitando con este gran tema de hoy. Hola, Dora, pues muchísimas gracias primero por esta maravillosa invitación y contestando tu pregunta. Definitivamente para que las personas, desde mi particular punto de vista, considero que hay una gran importancia en poder conocernos primero a nosotros. Cuando nosotros queremos ejercer un liderazgo y queremos crear estos ecosistemas alrededor que realmente dejen huella, un legado o algo, primero tenemos que empezar por nosotros. Esa es una parte importantísima. Y en nuestra vida tenemos algunas áreas que debemos trabajar constantemente. Para hoy poder estar bien, digamos, liderando equipos, hay que trabajar desde mi ecosistema, digamos, en la parte espiritual, en la parte personal, en la parte profesional, en la parte del emprendimiento, salud y bienestar, cómo estamos nosotros, en la parte de las finanzas y la cultura. Todo esto genera algo que es, digamos, ese liderazgo que podemos realmente mostrarnos ante los demás. De lo contrario, a lo mejor estamos queriendo ejercer un liderazgo y a lo mejor estamos enfermos o nos dio una gripa, una tos, lo que tú quieras, y no podemos realmente estar al 100% porque no estamos cuidando de nuestra salud. O algún otro tema que es como un poco importante, por ejemplo, o a lo mejor no tan importante que no lo vemos así, pero a veces no sabemos decir no. Y, ese, y esa pequeña frase no permite que nuestro liderazgo avance. Esa es una realidad. Porque cuando nosotros hacemos cosas y queremos estar bien con todo el mundo entero, pero no estamos bien con nosotros, difícilmente podemos acomodarnos en el lugar que nos corresponde. Y cuando nosotros logramos dar esos pasos, cuando tenemos un equipo grande, cuando queremos liderar, tenemos la oportunidad de poder decir no sin que genere un inconveniente en los demás, pero porque ya lo trabajamos en nosotros, ya pudimos darnos cuenta sobre esta importancia en la parte personal, en darnos esos espacios. Yo no sé si la audiencia que hoy nos está escuchando, mañana, tarde, noche o en el momento en el que nos escuche, cuáles son sus preferencias espirituales. Pero la que sea, la importancia de esto es tener esa conexión con la Madre Tierra, con la fuente infinita, con el universo, con Dios, con quien quiera,
pero tener esa conexión que nos hace a nosotros tener fe, porque de muchas cosas que son tangibles, la fe es algo intangible. Y si creemos en eso, en ese poder que podemos crear, definitivamente ese es el paso importante para el liderazgo. Me encanta porque has dicho que ahorita nuestro director Jorge Villavicencio va a poder comentar nuevamente a qué se dedica esta gran ONG, porque de lo que acabas de mencionar, de tanto la parte artística, cultural, intelectual, espiritual, pues de eso se encarga también EGMA. Y tú acá nos das cátedra, diría yo, porque hablas también desde el ser, y cuando uno aprende a manejar, siempre lo digo, ese metro cuadrado, aprendes también a decir, saber decir no, porque cada vez que decimos no, y es seleccionar no a algo de afuera, pues estamos diciéndole sí a algo que nos corresponde en crecimiento o en esa parte espiritual o en esa parte más altruista, diría yo. Y Rocío, que trabaja en innovación y desarrollo humano, cuéntanos qué diferencia hay entre un líder que manda y el líder que impulsa el crecimiento de otros. En esta experiencia que tú vienes creando en tantos proyectos en diferentes países, ¿cuál sería la cualidad de un líder en la que más conecta con las personas sin importar la cultura? Híjole, hace 3 años aproximadamente, cuando empecé un programa de radio dentro de donde tenemos una radio digital, mi primera parte era, digamos, una campaña para ir en contra de todos los que se consideraban líderes y eran jefes. Esos jefes de los que a lo mejor, en mi experiencia, me hicieron correr y no querer trabajar para una empresa, porque en lugar de ser líderes, eran personas impositivas, que no importaba lo que estuviera pasando, sino solamente el beneficio de los demás. Cuando empiezo a conocer o a tener más conciencia de todo esto, me doy cuenta que el líder es aquel que ha recorrido el camino, que te muestra el camino y que te acompaña en el camino, pero que llega un momento en el que vas a cruzar una línea donde te va a permitir avanzar. Y además, ahí nos vamos a convertir mineros o topos. ¿Y por qué esto? Porque ellos llevan una luz aquí. Esa es la parte. Y esa luz alumbra, no nos alumbra, si yo pongo esa luz, en realidad no me alumbra a mí al 100%, alumbra al que está delante de mí. Y eso es lo que tiene que hacer un líder, alumbrar a los demás. Porque de nada podría servir decir que somos líderes cuando queremos que las cosas se hagan como yo digo, a la hora que yo digo, como yo quiero. No es que no haya un programa, digamos, no es que no se tenga que seguir una línea, pero sí es importantísimo diferenciar entre una imposición y un trabajo en equipo. ¿Y quién lidera ese equipo también? ¿Y cómo lo lideras? Porque yo lo puedo estar liderando desde la comodidad de mi silla, señalando tú haz, tú esto, tú lo otro, y no es realmente como se maneja un liderazgo. Digamos que un liderazgo es aquel que si hay que entrar al fandango, hay que entrar al fandango para podernos ensuciar y salir y ayudar a todos los demás a salir. Porque si no, en realidad no estaríamos hablando de ese liderazgo. Es muy, la palabra líder está de moda, digamos, ¿no? Entonces, en todas las empresas a nivel mundial le ponen al que era el jefe, le dicen, ahora eres el líder del equipo. Y de repente el líder del equipo los regaña, les grita, no los comprende, y eso no es un líder. Y no porque no vengamos de una, digamos, de una costumbre a lo mejor, donde las cosas probablemente, y lo pongo entre comillas, salían mejor cuando te regañaban, como en casa, a lo mejor, ¿no? Muchas cosas de estas. Pero en realidad, cuando nosotros aprendemos a comprender a las personas, las leemos, yo me acuerdo, y voy a hacer rapidísimo una acotación, cuando yo abría la puerta de mi casa, mi mamá me decía, ¿qué te pasó? En lugar de preguntarme cómo te fue o algo, me decía, ¿qué te pasó?
Y entonces a veces yo me enojaba porque decía, ni siquiera sabe si me pasó algo, aunque me hubiera pasado. Pero ella ya sabía porque decía, yo desde que abres la puerta, sé cuál es tu estado de ánimo. Ese es el líder, el que tiene que aprender a leer a las personas y a partir de ahí empezar a trabajar con ellas. No es lo mismo el que nunca llega tarde y un día llegó tarde y lo voy a regañar porque ayer les dije que nadie podía llegar tarde, pero no estoy viendo más allá de lo que le está pasando a esa persona que nunca lo hacía. A contrario, aquel que siempre llega tarde y ese día, al día siguiente, llegó temprano y entonces él es, digamos, o ella, como el rey, así de, yo siempre hago las cosas y me desquito a lo mejor con alguien que nunca lo había hecho solo por no aprender a leer la comunicación con otra persona, ¿no? Y Entiendo. entonces creo que ahí vas a, dime. No, me parece genial lo que estás diciendo porque mucha gente dice líder, como lo acabas de mencionar, que se ha vuelto muy de moda, a pesar de que el más actualizado es el leadership, pero el líder es aquel ser que guía. El leadership tan famoso es el que tiene la capacidad de conducir, y la influencia es donde empieza a jugar un papel muy importante aquí, porque esa influencia es diferente a manipulación, lo que mencionabas con ese jefe, el que manipula y quiere todo para acá, sin darse cuenta de que la persuasión puede ser mucho más favorable, y esa persona que llegó tarde, como lo acabas de mencionar, a lo mejor está pasando una mala situación, a lo mejor hoy no sentía el deseo de trabajar o tiene una depresión, tantas cosas que hay ahorita, y esa parte de la comunicación y de atenta escucha es valiosísima. Me encanta lo que nos acabas de decir. Tú hablas también de los ecosistemas. Y acá hay una pregunta que me llega del público porque siempre pongo, ¿qué preguntas le harías a esta invitada que viene con estos temas? Y me dicen, cuando hablan de ecosistemas, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Cómo puede una familia o una organización convertirse en un ecosistema que nutra el liderazgo? Como tu mamá podría ser, pero ¿cómo nos lo amplías? Qué buena pregunta. Fíjate que esa es otra de las palabras que a nivel, digamos, mundial se empiezan a poner de moda. Crear ecosistemas. Si nos vamos a lo que nosotros aprendimos, digamos, de la parte de la biología, donde nos decían, nos hablaban sobre los ecosistemas, y era crear, digamos, mundos separados, pero que se entrelazaban con con otras especies, digamos. En este caso, el ecosistema que nosotros vamos creando son como engranajes. Vamos buscando personas que estén dentro de las mismas áreas que nosotros, que les gusten las mismas cosas y que de esa manera vayamos siendo como ese engranaje que vaya moviendo la maquinaria y que al final sea algo tan grande que se convierta en un ecosistema o en lo que decían antes, un multiverso de personas que están guiadas por una filosofía, por algunas costumbres El mismo o fin, en le este decimos caso, el mismo fin. exactamente, exactamente, que tengan ese mismo fin para ir hacia adelante. Entonces, el ecosistema se va multiplicando porque a lo mejor soy coach, pero la persona que me presentan a lo mejor es terapeuta. Y yo podría decir, pues no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero cuando vamos haciendo ese engranaje, nos encontramos en la parte a lo mejor de abajo para sostener algo y me doy cuenta que con esa persona podemos hacer algo extraordinario. Y se van sumando otras personas dentro de estas áreas para poder crear ese ecosistema tan maravilloso, que es la familia. O sea, en realidad, la familia es nuestro primer ecosistema. Nosotros venimos de ese primer ecosistema y aunque pensamos que no, o sea, aunque nos enojemos con los hermanos, nos peleemos con mamá y con papá y con todos, es parte de ese forjar, ¿no? Dentro de ese ecosistema para poder salir a la vida y tener valores, tener costumbres,
Eso es lo que nos genera, porque entre todos vamos poniendo algo. A lo mejor mamá hace la comida y los hijos les toca recoger la mesa, lavar los trastos, y esa parte es la que va haciendo que el hogar se vaya convirtiendo realmente en un ecosistema. Vienen otras familias, los esposos, las esposas, las parejas, que se van adaptando y van acrecentando ese ecosistema. Lo mismo pasa afuera, cuando nos vamos juntando con personas que tenemos un fin, que a lo mejor, la verdad es que yo veo tu fondo, que es maravilloso, envuelto el mundo en un corazón, y digo, claro, todas las personas que estemos pensando o que tengamos al mundo entero de esa manera, nos vamos conociendo, porque además, antes era muy complicado, o sea, la familia es el ecosistema más pequeño. Antes, cuando yo estaba más pequeña, jamás me imaginé que algún día iba a conocer personas de todo el mundo y que además íbamos a estar dentro de una esfera, todos juntos, conviviendo como si estuviéramos en el mismo lugar, conociendo las culturas, las idiosincrasias. Y esa parte maravillosa es la que nos ha hecho, porque alrededor del mundo hay muchas personas que piensan que el mundo debe de ser de cierta manera. Y la única manera de poder lograr eso es uniéndonos. ¿Y cómo se une eso? Dentro de un ecosistema, dentro de grupos de personas que crean que sí podemos hacer algo en pro de alguien o del mundo, por ejemplo. Genial. Y acabas de describir algo muy importante, porque uno empieza a liderar en su espacio, en su cuadra, en su comunidad, y eso se va volviendo la famosa bola de nieve, que sin darte cuenta vas creando esa sinergia, esa sincronización con las personas que conectamos con esa misma ideología. Y así como tú hiciste hasta un récord Guinness que ahorita nos contarás, es pensar sencillamente que nosotros tenemos que tener una influencia consciente, que tenemos que impactar, pero de una manera también real, y trabajar la humanización para pensar qué es lo que fluye de mí cuando lidero y qué efecto producen los demás, con la pregunta que iniciamos. Porque si realmente en todos los ámbitos me estoy proclamando o autoproclamando como líder, pero no muevo un dedo y como tú también lo dijiste, empiezo a dar órdenes y mandar, obviamente ahí se conoce inmediatamente que no es un líder, sino un jefe que no demasiado de pronto ego y que a lo mejor no es de las personas que quieren estructurarse para poder compartir con los demás. Pero bueno, volviendo acá a otra de las preguntas que me hacen y que tiene que ver con los ecosistemas que nos acabas de describir, nos dicen cuáles son los 3 errores más comunes que destruyen un ecosistema de liderazgo o en una empresa o en una comunidad. Esos errores, ¿cuáles serían? ¿Y cómo hacemos para que el liderazgo no dependa de esa sola persona? Y saber cómo multiplicamos para que se quede y crezca. Pues definitivamente el primero y el más importante para mí es la comunicación. La comunicación es el punto, digamos, de quiebre entre que algo pueda suceder bien y que las cosas, digamos, no sucedan. Esa es la primera parte, la comunicación. La comunicación, hemos hablado o seguramente han escuchado hablar mucho sobre la comunicación asertiva. Y esa comunicación asertiva es que es la que nos cuesta trabajo en realidad, porque nos hablan, hay que comunicarnos asertivamente, pero no nada más es esa parte, la comunicación es de ida y vuelta. Yo puedo tratar de florear, digamos, todo lo que voy a decir, pero si la parte que va a recibir el mensaje no está preparado o preparada para recibir el mensaje que le voy a dar, seguramente la comunicación se va a cerrar. ¿Qué es? Regresamos a la familia. Cuando nos regañaban a nosotros, seguramente, o sea, cuando sabíamos que habíamos hecho algo, sabíamos que nos iban a regañar y todavía cerrábamos la comunicación para que no nos pudieran decir nada. Pero si a eso llegábamos y sabíamos que iban a estar enojados y no podíamos tener, digamos, esa parte
de humildad, por ejemplo, para decir antes de cualquier cosa, discúlpame, ¿no? Porque sé que me equivoqué y ya sé que estás enojado y que no puedo hacer nada para remediarlo, pero me equivoqué. Esas pocas palabras en una comunicación considero que son las más importantes. Y eso es lo que pasa. Dicen que las personas no se van de las empresas, las personas se alejan de los líderes o los jefes. Esa es una realidad. Porque es Entonces, atravesar esas emociones y atravesar todas esas circunstancias para poder llegar a ser de verdad, no parecer, ¿cierto? exactamente, definitivamente, ese es el punto importante en la comunicación, el que lo que realmente quiero generar en los demás, pero cómo lo genero y cómo se los comunico y sobre todo el cómo sé que están recibiendo el mensaje de la manera correcta. Porque, híjole, hay muchas palabras, ¿no? Las formas en las que hablamos. Pero si yo soy líder y de repente, en lugar de estar explicando algo y en lugar de decirles, me di a entender, y les digo, ¿sí entendieron? O sea, digamos que es como aventar la bolita para el Es otro lado incómodo. de, exacto. Es más cómodo pensar que ellos no tienen la capacidad para entender a darme cuenta que puedo ser yo quien no está teniendo la capacidad de poderme explicar. Y ese para mí es el punto importante, la comunicación. El segundo punto es el conocimiento, definitivamente. Para llegar a algún lado o para guiar a una persona a algún lugar, necesito yo haber recorrido el camino. No puedo yo decirles, o sea, sé que hay coaches que nos enseñan, por ejemplo, a escalar, pero no me digas que tú nunca has escalado, porque entonces, o sea, empíricamente puedes tener todo el conocimiento, pero si no has recorrido el camino, no me pidas que yo me suba contigo a escalar una montaña si tú no has subido esa montaña, Ujú. ¿no? Entonces, creo que la parte del conocimiento es muy importante también. El poder, no porque se tenga que saber todo, pero que se tenga que tener cierto conocimiento para poder avanzar. A lo mejor las personas que yo voy a guiar vienen de otra montaña, pero esta montaña yo ya la recorrí. Y esta es sobre la que yo te voy a mostrar, sobre la que yo te voy a enseñar, la que te voy a poder decir, porque no tengo que saberlo todo, solo que cuando yo te guíe, tengo que saber esa parte. ¿Y la tercera? Y la, ter y la tercera es aprender del fracaso. Porque si no aprendemos del fracaso, viene la parte del ego. El ego entra. Si nosotros nos equivocamos y entonces es como, uy, no, el líder se equivocó. Y si el líder no sabe lo que es lidiar con el fracaso, entonces entra digamos, la máscara del jefe. No, a mí no me van a decir nada porque yo soy el que sé y aquí estoy, a mí me pusieron aquí. Pero si sé lidiar con el fracaso, le puedo enseñar a todas las personas que están detrás de mí que no tiene nada de malo y que lo podemos volver a intentar. Y no una, muchas veces. A lo mejor hay empresas que dicen, no, pero yo no les puedo permitir el fracaso en mi empresa. No, claro que sí, es más, entre más rápido fracasen, más rápido van a lograr lo que tú quieres, porque más rápido van a saber cómo no hacer las cosas. Definitivamente. Si manejamos esas, estoy segura que a nivel mundial las empresas, las personas, podemos lograr muchísimas cosas. Wow, yo espero que estén tomando nota porque ha dicho tres puntos muy esenciales, iniciando por la comunicación, atravesando también todos estos egos y pudiendo ser honestos, claros. En las comunidades donde hemos estado, Rocío acaba de mencionar dos cosas muy importantes y una es que a veces se gana y a veces se aprende.
esos errores o esos fracasos tenemos que aprender a verlos como aprendizajes y como que cada persona que llega a nosotros es un maestro de algo. Toda persona que llega no es gratuito y creo que están de acuerdo los que nos están escuchando. Siempre trae un mensaje, siempre trae algo por lo que nosotros tenemos que cuestionarnos. Y habló de una segunda parte que enseguida la vamos a también todavía tenemos media horita, a tratar, y es de cuando aprendemos a identificar esas diferencias entre un psicólogo o un terapista, un coach y un mentor. Y es cierto, ahorita como ser coach, pues sí, se ha vuelto, dicen en muchas partes, especialmente aquí en Canadá, que se levanta una piedra y hay un coach. Es importante mostrar que cuando hacemos todo este proceso de coaches, entendemos de que a través de preguntas inteligentes llegamos a respuestas inteligentes. Y hay algo que de pronto coincidimos o podemos explicarlo mejor, que el coach no necesariamente tiene que haber vivido la experiencia, a diferencia, vale la redundancia, de la mentoría. El mentor, y de ahí empiezan los papás como mentores, como padres somos los primeros mentores que encaminamos a los hijos por lo que ya vivimos y que es la carrera del futuro, porque quienes pasamos ya, justo estoy cumpliendo 61 años de edad y digo, me quedan 40 de vida útil y pues es algo excepcional porque digo, si la mentoría es la carrera de nosotros, con la experiencia vivida y los procesos que traemos, la trayectoria, pues apenas voy a empezar, porque es el momento donde se inicia una segunda etapa de la vida. Y me corrige si estoy equivocada. Gracias por toda esa aclaración que nos has hecho. Ahora me dicen, en cuanto a los desafíos, vivimos en tiempos de mucho cansancio y crisis. ¿Qué herramienta de liderazgo recomiendas para sostener la esperanza y seguir transformando cuando todo se ve difícil? Wow, definitivamente la fe. Esa es una de las herramientas. Yo hablaba al principio de estas 7 áreas que debemos trabajar para poder avanzar. Y sin duda, lo primero que dije fue la parte espiritual, porque tenemos que aprender a sostenernos emocionalmente. Es verdad, tengo que tratarme con un psicólogo, saber cuáles son mis emociones, y está bien manejar esa parte. Pero sin duda, si yo creo que hay algo en el mundo más poderoso que fue capaz de crear todo, independientemente de lo que el mundo crea o de aquellas personas que no crean, si yo creo que de la tierra, y no solamente lo creo, veo que de la tierra salen frutos, salen muchas cosas, crecen. Si así como pasa todo eso, yo tengo fe de que a pesar de puedo florecer en mi vida, definitivamente, yo tengo 46 años. Y yo recuerdo cuando estaba más chiquilla, que yo veía a alguna persona de 40 años y yo decía, ay, esa señora ya está vieja, ¿no? Ahora cuando a mí me dicen 46, les digo, estoy apenas en la plenitud de mi vida, ¿no? Me doy cuenta de cómo vamos cambiando precisamente toda esa parte, porque nos vamos dando cuenta por conciencia todo lo que podemos lograr cuando vamos avanzando y teniendo esa experiencia. Entonces, si yo creo que todo lo que hice antes, que me haya equivocado, que haya sido una mala persona, que haya todo lo que quieran, si yo tengo fe, estaré completamente segura de que todo eso lo puedo cambiar y seguir avanzando y Y empezar. eso lo podemos aplicar, perdón, en todo lo que, porque tú has hecho la aclaración reiteradas ocasiones, es que no importa cuál sea tu preferencia, la ley de la manifestación, la oración, que tú quieras adorar a Alá, Mahoma, lo que tú quieras,
Y eso es lo bueno también de EGMA, que recogemos todo lo que tú pienses y es un abanico de posibilidades. Entonces aquí tú nos das como esa clave para sostenernos en momentos difíciles, la fe. Fe en lo que tú creas, manifestación, la ley de la diosidencia, de lo que queramos, pero que si lo creemos, lo podemos crear. Para jóvenes o mujeres que están empezando, ¿qué consejo les darías para que no les dé miedo liderar y amplificar su voz? Y cómo podríamos empoderar vidas construyendo esperanza, aunque confieso que la palabra empoderar nunca me ha gustado y evito usarla todo más porque siempre digo, el poder ya está intrínseco en cada ser humano, ya es simplemente encontrar quien nos ayude a recordar el poder que traemos. Y pues cómo se conecta con el liderazgo y el trabajo humanitario, ¿cómo lo conectarías? ¿Cómo pueden? Ahí está la pregunta clarita. ¿Qué consejo darías para que no les dé miedo liderar y amplificar su voz? Y desde tu mirada, ¿cómo se conectaría ese liderazgo con el trabajo humanitario? A través de todos los ecosistemas, lo que tú has podido co-crear. Eh, También háblanos de esa parte que hiciste con el Challenger y que no les dé miedo. Con miedo y todo, que vayamos por lo que de verdad vinimos a lograr en este mundo, ¿no? Esto es lo primero que iba a decir. ¿Sabes? Alrededor de la palabra miedo, nos da miedo pensar en, o sea, ya solo la palabra miedo. Yo les diría, háganlo aunque sea con miedo. Háganlo sin importar que fracasen. Háganlo sin importar el qué dirán de los demás. Porque lo que se hace con corazón, aunque fracase, puede volver a levantarse. Entonces, cuando vamos avanzando, cuando nosotros creamos o creemos en algo que podemos hacer, lo primero es el miedo de creer que no lo vamos a poder lograr. Pero si ni siquiera lo intentamos, hay que intentarlo aunque sea con miedo. Hay que hacerlo con miedo. Todo lo que quiera, porque hace muchos años yo estudié teatro y nos decían, cuando estudiábamos, nos decían, se tienen que quitar el miedo de salir, algunos maestros. Y había otros maestros que nos decían, no, 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 olvídense de eso. Si llegan aquí y no me dicen que tienen miedo para salir, no los quiero volver a ver aquí. Decía, porque tienen que sentir que en sus entrañas se revuelve todo. Eso quiere decir que les emociona y eso genera cierta adrenalina en el cuerpo que llegamos a pensar que es el miedo, pero en realidad es la emoción de hacer algo. Es Pero verdad. también allá afuera, en el mundo, cerca de nosotros, por amor, por miedo o por lo que sea, hay muchas personas que nos pueden alentar a no hacer lo que tanto queremos. Por el Y miedo que por ya... eso, exactamente, exactamente. Entonces, yo les puedo contar que una vez tuve el sueño de crear una radio y tenía miedo porque todo el mundo me decía, o sea, hay muchas radios en el mundo. Ah, pues sí, sí, cierto. ¿No? Y también me decían, oye, pero la radio hablada no funciona, o sea, dejó de funcionar hace muchos años. Pues sí, sí, cierto también, pero yo tenía un sueño y apagué todas esas, a todas esas personas que me dijeron, no es posible, no se va a poder, no lo vas a lograr. Y tenemos 3 años al aire con personas, coaches, terapeutas, con todo aquello que quiera dar un mensaje al mundo positivo y llevamos 3 años. Si yo hubiera permitido que esas personas que me dijeron que no, porque otros ya lo habían intentado y no lo habían logrado, tal vez yo tampoco lo hubiera hecho. Y lo Así hice es. con mucho miedo, pero lo hice. Y cada vez que hago algo, claro que me da miedo de pensar que no vamos a lograr lo que queremos, pero es parte del proceso y se han logrado cosas maravillosas por esos ecosistemas que se van generando y por esas personas maravillosas con las que vamos conociendo a nivel mundial. Entonces, muy concretamente les diría, no importa que tengas miedo,
hazlo. Y no importa que fracases, vuélvelo a intentar. Si eso es lo que quieres hacer, no te detengas. Y te vas a dar cuenta en el camino que en un momento de tu vida vas a decir, qué bueno que no escuché a mi miedo que me paralizara. Y eso es algo muy lindo porque incluso nuestros hijos a veces dicen, de pronto yo no soy suficiente para hacer esto, o no soy suficiente para una persona, o tal vez para esta comunidad, tiene que venir alguien con un renombre grandísimo. Y como tú acabas de decir, si hubieses escuchado esas voces que querían apagar tu sueño, y como el de muchos grandes más que muestran o mostramos nuestra vulnerabilidad, eso es lo que nos hace humanos. Y es a eso lo que yo llamo cuando hablo de humanizar el liderazgo, humanizar cada acto que hacemos todos los días. Y la vida se compone de decisiones. Me corrige si estoy equivocada, Rocío, porque uno decide si se va a levantar, si va a comer, si va a salir, si va a actuar, o si va a hacer este simple hecho de trabajar, elaborar un programa. Para muchos puede ser, sí, salgo y punto, pero para otros que tenemos la responsabilidad, la corresponsabilidad ante el mundo, ante una organización, ante Naciones Unidas ya con todo lo que tiene que ver EGMA, pues decimos, es algo que tengo que estructurar y debo invitar a personas que han pasado el proceso, que ya están blindadas contra el que dirán. Y pues me encanta este último consejo que tú has dado para abrirnos unos 10 minuticos a participación, interacción y preguntas, porque nos deja, Rocío, primero esa gran comunicación. Espero hacer un recuento, o mejor dicho, hazlo tú, un recuento breve de todos los pasos que nos has dejado para que quede registrado como de tu propia autonomía. Muchas gracias, Dora. La verdad es que me encanta esta parte. La primera parte de liderazgo es la parte de la comunicación. Permítete una buena comunicación, pero siempre teniendo esa resiliencia de aceptar que si no te sabes comunicar, avances en esa parte y la forma mejor de avanzar es preguntando, oye, ¿me expliqué bien? Porque de esa manera podemos conocer realmente cómo podemos avanzar y cómo podemos acompañar a otras personas a que avancen, ¿no? De esta parte también es el no tenerle miedo al fracaso, por ejemplo, dejar esa parte a un lado y quitarnos se ha escuchado tan mal a nivel mundial el eres un fracasado que realmente esa palabra es como fea, ¿no? O sea, decimos, no, es que soy un fracasado. Pues qué bueno, felicidades, ¿no? Porque gracias a eso estoy segura que en un par de meses, de días, de años, vas a lograr aquello que tanto deseas, quitándonos el miedo a crear las cosas. Más que quitándonos el miedo, es haciendo las cosas aún cuando tengamos miedo. Y trabajar en algo que dijiste hace un momento, algo muy importante, creer que no somos suficientes. Jamás en la vida permitan que alguien les haga sentir que no son suficientes. Eh, Solamente piensen en esto. una, un refresco de la marca que ustedes quieran en la tienda de la esquina tiene el valor de 10 pesos. Pero ese mismo refresco en un restaurante vale 50 pesos. Pero ese mismo refresco en un aeropuerto vale 100 pesos. ¿Qué significa esto? Que probablemente solamente no es que no seamos suficientes, es que no estamos posicionados en el lugar correcto para que nos valoren de manera correcta. Entonces, eso es algo que para mí es sumamente importante y más con la juventud, poderles hacer entender a ellos y saber que siempre son suficientes, solamente que no están en el ecosistema adecuado. Y eso considero que es como lo mejor que podemos hacer a nivel mundial, hacerles saber que solamente es posicionarse en un lugar donde los valoren y entonces se darán cuenta
que aquello que creyeron donde no eran suficientes, hoy pueden darse cuenta del valor tan grande porque llegaron al ecosistema correcto en donde fueron valorados. Entonces, si aprendemos a comunicarnos, aprendemos a tener fe, aprendemos a no tener miedo al fracaso y sobre todo a valorarnos, definitivamente la parte de liderazgo, porque para salir a liderar hay que aprender a liderarnos primero. Excelente. Pues yo creo que con esto ha sido una muestra, porque faltaría hablar muchísimo y hay muchos temas que más adelante tal vez podemos tratar. Estás cordialmente invitada a un próximo programa. Me encantaría darle paso en este instante a nuestro director Jorge Villavicencio y luego en orden de quienes levanten la mano y quienes están presentes acá. Ya luego habrá mensajes en el Facebook, mensajes en el YouTube, pero aquí quienes estamos somos los que somos y estamos los que estamos, ¿no? Como dice el adagio. Jorge, el micrófono es suyo, así que me encantaría qué se lleva de esta charla tan amena y tan enriquecedora. Y bueno, bueno, me pareció muy interesante la exposición de Rocío. Bueno, primero, como lo decía Dora Luz, pues quería pues comentarles algo sobre la Fundación EGEIMA. Si la Fundación EGEIMA es una organización internacional que está dedicada a promover una de las principales cosas, justamente el liderazgo, sí, el arte, la cultura, los derechos humanos, la educación. Y justamente pues nuestras actividades y nuestros programas están dirigidos a todos estos puntos, ¿no? Entonces también como veo personas nuevas ahora mismo en la audiencia, pues les hago la más cordial invitación para que puedan ser miembros activos de la fundación y ahí podríamos organizarnos de la mejor manera para conseguir eh, de pronto algunas metas que tenemos ahí programadas a largo plazo. Respecto a a la exposición de Rocío, pues definitivamente estoy muy de acuerdo. Pero bueno, el liderazgo siempre pues tiene que ver con un grupo de personas. Si yo, de hecho, tengo algunos años ya trabajando en proyectos y siempre tengo un grupo de personas bajo mi liderazgo, ¿sí? Entonces, las personas, como ustedes saben, todas son diferentes, todas piensan diferente, hacen diferente, tienen diferentes experiencias. Entonces, el liderar diferentes tipos de personas, desde ahí empieza el reto. Y de hecho, la comunicación es la base de todo. Si la comunicación, sin comunicación, realmente las cosas no caminan. Y de ahí hay que fijar nortes en el grupo, decir, bueno, nuestra meta va a ser terminar tal proyecto en tal fecha, con tales recursos, con tal presupuesto. Bueno, ahí es donde se empieza a programar el liderazgo. Y sobre todo, y es algo que a mí me parece muy importante, es que hay que darles el valor a todas las personas. Sí, hay que hacerles que se sientan importantes, no simplemente que ocupen un puesto, sino que diga, a ver, bueno, tu aporte va a ser el siguiente, hacerles sentir importante a las personas. Y en base a eso, pues uno verá si aplica el mentoring o si aplica el coaching. El mentoring es enseñar en base a las experiencias que uno ha tenido. Y el coaching es para personas que ya conocen el cargo, pero hay que explotar las iniciativas de cada persona. Entonces decir, bueno, tú ya sabes hacer esto, excelente. ¿Cómo podríamos mejorar esta actividad? Entonces ahí uno tiene que aplicar, decir, bueno, con estas personas voy a aplicar el mentoring porque les veo que no tienen mucha experiencia. Y con estas voy a aplicar el coaching porque veo que sí tienen experiencia. Entonces, pero definitivamente, o sea, la comunicación es la base de todo. Y si puede ser diaria, mejor. Una comunicación diaria, pues hace que las cosas funcionen mejor. Y otra de las cosas también que conversamos es justamente las lecciones aprendidas. Porque siempre hay cosas que pueden realizarse de mejor manera. Sí, entonces ahí hay dos puntos también. O las lecciones aprendidas
o las buenas prácticas. Entonces, las buenas prácticas son las que hay que continuar haciéndolos de la siguiente manera o quién sabe mejor. Y las lecciones aprendidas vienen de esos fracasos, entre comillas, que hay que decir, bueno, esto no hay que hacerlo porque nos fue mal. Entonces ahora hay que tomar nuevamente las cosas por un nuevo camino. Entonces, sí, es muy importante y hay parámetros que de hecho aplican mucho al liderazgo. Y ahora mismo estamos en una época de liderazgo. Ya los temas autoritarios, esos ya pasaron de moda, aunque todavía hay personas que manejan o que lideran bajo ese esquema, pero no les va bien porque no permiten que las personas puedan opinar, decir, bueno, aquí me parece bien, aquí me parece mal, hagámoslo de tal o cual manera. Entonces ahora creo que las épocas han cambiado y ahora definitivamente estamos bajo el manto del liderazgo. Entonces hay que hay que aplicar el liderazgo de tal manera que se puedan conseguir metas y aprovechar los recursos que se tienen. Eso es básicamente mis comentarios y le agradezco mucho a Rocío, quien ha dado una muy buena exposición sobre liderazgo. Gracias. Gracias por la Muchas gracias, intervención. Jorge. Jorge, has dicho algo que me ha quedado resonando y cuando dices tengo personas bajo mi liderazgo y recordé en Sí, alguna conversación con nuestro papá John Maxwell que decía, una cosa es decir están bajo mi liderazgo, otras estoy acompañando en liderazgo y tienen un sí, tiempo promedio para volar con sus propias alas. Entonces, sí, yo esto lo dije de esa manera, es porque, digamos, por el tema de cargos, pero definitivamente hay que todos mantenerse en el y que mismo vuelen, nivel. que ya Pero en la medida que se de pronto vayan hay cargos que sí, pues obviamente hay cargos de liderazgo, otros cargos técnicos, otros cargos de control, cargos de compras. Entonces, obviamente siempre se maneja bajo un organigrama. Entonces, por eso les dije eso como, digamos, por una distribución de no, organigrama, y está bien, está pero bien. Solo que definitivamente todos nos ponemos al mismo nivel. sí, recordé eso porque también este Simons hablaba de que los líderes comen al final y que realmente cuando nosotros empezamos esta etapa de liderazgo es cuando, y creo que te ha pasado, y a Rocío también, desaparece el famoso organigrama y empiezan a surgir las alianzas y empieza a surgir el hagámoslo. Y recuerdo a un jefe hace muchos años, cuando era empleada, y en algún momento yo me equivoqué y él llega y me pone los brazos en el hombro y me dice, Torita, nos equivocamos, ¿será que volvemos a repetir este documento? Y eso nunca se me ha olvidado, porque es incluir a la otra persona, aunque haya cometido el error y sea subalterna mía, y que yo como jefe llegue y le diga a ella, nos equivocamos, lo volvamos a repetir, es meterse dentro del cuento y hacerle sentir a uno esa confianza, que ahora es nuestra tarea dársela a otras personas. Increíble, muchas gracias Jorge por este abrebocas también Con y mucho recordando gusto. la importancia. No sé si Miguel todavía tenemos unos 8 minuticos para que puedan participar. Tenemos a otra compañera, Paula, si quieres hablar algo, Miguel, Esperanza, aportar, contarnos o qué se llevan de esta conferencia, de esta charla. Solamente abran el micrófono. Miguel, tú que ahora estabas tan participativo, cuéntame qué te ha parecido. ¿Me escuchas? Hola, no sé si Hola, Miguel me escucha. aquí, no sé si me escuchan, es Paula, ¿cómo están Ah, todos? bueno, Paula, dale tú. Comienza tú, que a lo mejor tiene problemas con Voy, micrófono. voy voy en carretera y por eso tenía cerrada la cámara. Bueno, tengo realmente poco tiempo de tener el honor de conocer a Rocío, pero realmente es una persona impresionante, brillante, muy humana y me encantó mucho la forma en que enfocó el tema. Yo soy médica de profesión, vivo en Costa Rica y recién es que he empezado como a explorar este mundo del coaching. Me certifiqué como coaching en PNL y la parte de comunicar me encanta. Creo que eh,
como bien decían, muchas veces las personas no mejoran con un medicamento, necesitan algo más, una conexión humana que los haga poder llevar ese proceso de transformación, de autoconocimiento, porque llevo años medicando y el poder conectar con una persona es realmente lo que genera un cambio definitivo y permanente en la vida de las personas. Y creo que es por la razón que es tan valioso que tantas personas como ustedes se dediquen a acompañar, a sostener y ayudar a las personas que pasan todos esos procesos, no solamente de enfermedad física, sino espiritual y mental. También me encantó que Rocío hiciera énfasis en la parte espiritual porque definitivamente yo soy médica de familia y definitivamente es una de las esferas que yo siempre exploro con mis pacientes. Si hay fe, todo es posible. Y yo, una pregunta que a menudo me hacen los pacientes es si me voy a morir. Y, y pues realmente todos vamos a morir, ¿verdad? La pregunta no es si voy a morir o no, es cómo estoy viviendo hoy, ¿verdad? ¿Cómo estoy aprovechando mi hoy? Yo les digo a los pacientes que realmente todos estamos en una misma hilera o una misma fila para el momento en que seamos llamados a trascender y nadie conoce el orden. Pensamos que porque alguien tiene una enfermedad está de primero en la fila, pero eso no es real, ¿verdad? La fila y el orden en que somos llamados va mucho más allá de nosotros, mucho más allá de la ciencia, de la medicina, y lo importante es aprender a vivir y disfrutar el hoy. Y por eso, bueno, es que estoy ahorita en todo este proceso y me encanta y la verdad es que estoy honrada de poder estar aquí con ustedes, conocerlos y pues mucho gusto y aquí estoy para servirles desde Costa Rica. Un abrazo. Mil gracias por esta participación, increíble. Y es lo que decía Rocío, es increíble también que uno esté conectado a nivel global con tantas personas que nunca esperó conocer. Y volviendo a lo que dice Paula, ¿cuándo me voy a morir? Y recuerdo al doctor Manuel Sanz Segarra, que él dice claramente, cuando ayudamos al bien morir, las personas ya no se preocupan tanto por cuándo me voy a morir o cómo me voy a morir, o cuándo es el día que desaparezco de la faz de la tierra, sino lo que reitera ella. Este presente es lo único que yo tengo, es lo que debo vivir, el pasado ya se fue y el futuro ni idea de qué va a pasar mañana y si voy a poderme levantar o decidir qué voy a hacer. Entonces, muchísimas gracias por ello, bienvenida y siempre tenemos los brazos abiertos. Yo también hago parte de esta hermosa, los fundadores, ¿no? De toda esta nueva ola que Rocío ha querido fundar por ahí y fomentar. Así que vamos con toda, con miedo y todo. Gracias, Paula. ¿Alguien más quiere comentar algo? O si ya le damos espacio a Rocío para que nos invite a sus redes, a conectar con ella, dónde la encuentran. Que eso es lo lindo de este programa, que también no solamente promovemos desde Australia, Canadá, todo lo que es la unificación a través del arte y la cultura. Y el doctor Jorge, yo creo que también enseguida nos puede invitar a esta participación tan linda del libro blanco Soy Arte, Soy Paz, ya que Janet no está por acá. Entonces, Rocío, si Miguel, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Sería algo breve o participar con algo breve para ya pasar a Jorge que diga algo cortitico del libro y finalmente Rocío que nos invite a sus redes? ¿Qué dices, Miguel? ¿Sí o pasamos ya de nuevo a Jorge? No sé, creo que él tiene problema con el audio. Bueno, Sí, Jorge, cuéntanos sí, entonces. bueno, bueno, de acuerdo a las instrucciones de nuestra presidenta, pues se dio una semana más para las personas que quieran incorporarse al libro blanco Soy Arte, Soy Paz. Sí, entonces ahí lo que buscamos es pues de que las personas participen colocando algún extracto, si de pronto tienen algún libro o algún poema o algún cuento, y ustedes pongan un extracto de máximo 2000 palabras. Y ese texto iría se incluiría en el libro blanco. Sí, entonces ahí ya eso ya está en proceso de las personas que se han inscrito, pero todavía hay tiempo. Sí, de hecho a mí me parece algo
tan interesante que al principio pues yo no quería participar, pero ahora sí voy a participar, voy a estar incluido de hecho en el libro blanco porque me parece una gran oportunidad para desarrollar un poco algún tema que a uno le guste, ¿no? Entonces, les hago también la invitación para que puedan incluirse en el libro blanco. De hecho, eso está manejado por nuestra directora general, que es Janet Morán. Ella pues podría pasarles el formulario de inscripción, que es muy simple. Sí, pero más bien acá lo que necesitamos es que ya después de que se inscriban, envíen un archivo en Word colocando su foto y el extracto de lo que ustedes quisieran colocar. Nada más, eso es, y como siempre, pues siempre tenemos acá la apertura para que ustedes puedan ser parte de la fundación y puedan participar en todos los eventos que programa la fundación. Muchísimas gracias, Jorge, y también a manera personal como embajadora de paz y guardiana de la bandera universal de la paz patrocinada por el Papa. También podemos seguir haciendo lo que nos dice Rocío, generando espacios muy lindos donde esa fe, ese simbolismo de lo que queremos hacer se ha logrado y que juntos somos más. Una persona, como dice, insisto, nuestro Papa Maxwell, es muy pequeña para lograr grandes cosas. Así que invito a Rocío a que nos haga el honor de cerrar este segmento, invitar a quienes estén escuchando, no solamente aquí en presencia, sino a través de las redes, en todo lo que siga rodando en estos días, dónde te pueden encontrar y qué es lo que quisieras hacer con lo que hoy has co-creado. Gracias a todos por su participación, gracias Rocío por aceptar nuestra invitación. Y cierra tú este programa. Muchísimas gracias, Dora. La verdad es que, Dora Luz, estoy muy agradecida por esta invitación. Jorge, muchísimas gracias por abrirnos la puerta a otros mundos, a otros ecosistemas, a otros engranajes. Paula, muchísimas gracias por estar aquí. Miguel, Esperanza y todas aquellas personas que nos lleguen a escuchar más adelante. Muchas gracias por permitirse dar ese siguiente paso en algo, en una palabra, una frase o algo que se te haya quedado. Yo les diría a todo el mundo, dejen de sobrevivir y comiencen a vivir, no importa cuántos años tengas. Cuando empezamos a vivir, nos empezamos a dar cuenta de todos los años que hemos sobrevivido pensando en algo que no ha sucedido y que probablemente nunca va a suceder de la manera en la que pensamos, ¿no? Entonces, si comenzamos a vivir, la vida comienza a ser diferente. Y bueno, tengo una frase que a mí me gusta mucho, la conecté cuando en aquellos años yo trabajaba, nunca dejes de sonreír porque una sonrisa puede ser y hacer la diferencia. Muchísimas gracias por este momento tan extraordinario para mí. A mí me pueden encontrar en www.radiocoachingmundial.com. Ahí están todas mis redes sociales. Me buscan como Rocío Aquino, a la orden de todos ustedes. Y bueno, pues ahí estamos. No nada más me encuentran a mí me gusta hacer luz para todos los demás. Así es que ahí encuentran a muchísimas personas que pueden guiarlos también en su camino. Agradecida con este momento, con esta forma de crear más cosas. Dora Luz, muchísimas gracias. Que todas las bendiciones y todo esto se les multiplique 77 veces 7 en abundancia y prosperidad. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta pronto. Saludos con todos, hasta luego. Saludos, chao. Hasta luego.